nos puedan abrir las puertas. Así es que le pido al doctor Raúl Castel agradezca al doctor Miguel Carbonell el apoyo y la disposición para que estemos hoy con ustedes. La Escuela Judicial Electoral es una institución educativa perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dedicada a formar a su personal jurisdiccional, a quienes son los que desempeñan la importantísima función de garantizar nuestros derechos político-electorales y revisar la constitucionalidad y legalidad de las elecciones que celebramos en el país. Sin embargo, tenemos un gran interés por acercarnos a instituciones académicas aliadas con el objeto de promover el conocimiento y la reflexión sobre las funciones que desempeña el Tribunal Electoral como protector de los derechos políticos y garante de la constitucionalidad y legalidad de las elecciones. En el marco de esta actividad, la EGBAT Universidad, deseamos invitar a nuestras y a nuestros colegas del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell a reflexionar sobre temas del ámbito electoral que resultan de importancia para todas y todos quienes nos dedicamos a la profesión jurídica. Por ejemplo, el caso que se analizará hoy, la función del Tribunal Electoral en un proceso electoral y su importancia para la democracia y comentarios a la sentencia Sub-Rec 1861-2021, nulidad de elecciones por violencia de género, caso Liatenco Guerrero. En este caso, el doctor Herrera comentará la nulidad declarada por la Sala Superior del Tribunal Electoral respecto del Ayuntamiento del municipio de Liatenco, justo por la comisión de actos de violencia contra una candidata. Esa sentencia nos invita a considerar la importancia que revisten los principios de igualdad, no discriminación y libre acceso a cargos de elección que deben existir en todas las contiendas electorales. Gracias nuevamente a este Centro de Estudios por abrirnos sus puertas a su comunidad, por participar en esta actividad. Gracias también a todas aquellas personas que, además de los que están aquí en la plataforma, nos siguen a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a conocer la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, integrada por cursos, diplomados, especialidades, maestrías y un doctorado, y también a participar en nuestro blog Axis. Nos encantaría recibir participaciones de todas y todos ustedes. Es que no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y al doctor Herrera por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Para continuar esta sesión, me permitiré ceder la palabra al licenciado Raúl Castel. Por favor, si está la mano. Muchísimas gracias, estimado licenciado Atos, y muchas gracias por sus palabras, doctora Gabriela, doctor Alfonso, muy buenas tardes, maestra Patti, muy buenas tardes, y a toda la comunidad del Centro Carbonell de la Escuela Judicial Electoral y quienes nos ven a través de las redes sociales. La verdad es que a nombre del doctor Carbonell y de toda la parte académica y administrativa del centro, estamos muy agradecidos por ser considerados en este proyecto de la EGBA, ¿no? Que es un proyecto que trata de acercar el trabajo de la Escuela Judicial Electoral con universidades aliadas y con instituciones educativas para poder socializar el derecho, para conocer este tipo de sentencias, de casos relevantes que tiene incidencia pues en lo que estamos viviendo hoy en día en materia jurídica y que es de enorme trascendencia. El caso que vamos a analizar hoy, que es un privilegio que sea en voz del doctor Herrera, pues es justamente un caso que además de la materia electoral, considerado como el primer caso de nulidad en México y en América Latina, pues también tiene que ver con los derechos de las mujeres, el género, la violencia de género y la participación política de las mujeres, y sobre todo los derechos indígenas. Entonces es una sentencia integral que conjuga muchos derechos, muchas áreas del conocimiento, y es una bandera que ha estado en la agenda prioritaria del Centro Carbonell desde que el doctor Carbonell lideró el trabajo académico institucional para los planes de estudio del doctorado, de las maestrías, de la licenciatura y de la educación continua que ofrecemos. Así que de verdad agradecemos que hayamos sido considerados en este proyecto que admiramos y que vamos a apoyar siempre. Y pues también decirles que es su casa. El Centro Carbonell es la casa de la Escuela Judicial, y esperamos contar con este tipo de cooperaciones en un futuro, porque el país lo necesita, ¿no? Nos necesita a todos muy activamente, y pues nada, le doy la bienvenida a todas las alumnas y los alumnos, y doctor Herrera, de verdad, como siempre, usted sabe que
es amigo, que lo apreciamos muchísimo y pues bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Castel, por su mensaje, por abrirnos las puertas del Centro de Estudios Jurídicos. Para continuar la sesión, me permitiré leer una muy breve semblanza de nuestro distinguido ponente, el doctor Alfonso Herrera García. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con calificación sobresaliente cum laude, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con sede en Madrid. Es también licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Guerrero. Investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha realizado cursos de posgrado en diversas universidades y fue investigador visitante del Instituto Max Planck para Derecho Público Comparado y Derecho Internacional con sede en Heidelberg, Alemania. Es integrante en representación del México del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la Fundación Konrad Adenauer, y profesor de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana, así como la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Derecho que imparte la Escuela Libre de Derecho. Ha colaborado por más de 10 años en el Poder Judicial de la Federación, en el cual, entre otros cargos, ha sido secretario de Estudio y Cuenta del Pleno y Embasadas de la Suprema Corte, secretario técnico de la Presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y en la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y titular de la Unidad para los Procedimientos Especiales Sancionadores de esa misma sala. Se desempeñó como profesor investigador nivel 1 en la Escuela Judicial Electoral y actualmente es jefe de unidad académica de la misma escuela. Es autor de decenas de artículos en obras colectivas y revistas especializadas publicadas en México y varios países. Autor del libro Elementos de Jurisdicción Constitucional, Nacional, Comparada y Supranacional, publicado por Porrúa en 2017, y coordinador de los libros Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos, México, publicado por Tirán Roblanch en 2013, y El Juicio de Amparo en el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, publicado por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 2017, ambos junto al doctor Eduardo Ferrer Magreiro. Doctor, muchísimas gracias. Nos encontramos en sus manos. Le escuchamos. Muchas gracias, Atos, por esta generosa presentación. Agradecer también, en primer lugar, a la doctora Rubalcaba por su presentación inicial, por encontrarse aquí en esta sesión y dando las palabras precisamente de apertura a esta sesión, que nos congratula, por supuesto, muchísimo que en esta ocasión tenga lugar en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y también, por supuesto, al licenciado Castel, que nos ha apoyado precisamente, como él lo refirió, en efecto, en la realización de esta actividad, pero no nada más, sino que como ustedes, muchos de nosotros y ustedes saben, hemos tenido una colaboración constante y permanente en lo personal también y ahora de manera institucional con el Centro Carbonell, y es para mí un gusto y un honor estar aquí. Ayer mismo tuvimos una clase precisamente también en el centro, en la maestría, y también abordamos un tema fundamental como es la convencionalidad. Y bueno, pues ahora repetir en esta misma semana pues es un grandísimo honor. Comentar en el principio que lo que comentaba la doctora Rubalcaba es fundamental para la Escuela Judicial Electoral. Más allá, digamos, de nuestras intenciones por parte del tribunal y de la escuela de abrirse al análisis que se tenga que realizar en conjunto con las universidades, con instituciones académicas, con facultades y escuelas de derecho, hay un punto que hay que destacar por nuestra parte, y que es que la Escuela Judicial Electoral está considerada como que su labor no está agotada si solamente trabaja, como es su función original, con las personas que pertenecen al Tribunal Electoral y en general al Poder Judicial de la Federación. La intención de la Escuela Judicial es mantener un contacto externo con las universidades, pero sobre todo con la comunidad estudiantil a nivel licenciatura, posgrado, y sobre todo mantener un contacto permanente incluso con la propia sociedad que no está específicamente vinculada con los asuntos jurídicos. Esto a mí me parece sumamente relevante en México porque se trata de una vocación institucional de la escuela que pretende que en efecto haya un diálogo efectivo y real, genuino, con las comunidades universitarias. Y claro que el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell no podía quedar fuera de esta dinámica. Precisamente fue nuestra intención desde el principio, cuando pensamos en este proyecto,
que centros como este, en donde se está generando una discusión permanente, un debate vigoroso sobre los temas nacionales, pues teníamos que tener precisamente esa vinculación y esa colaboración. Me da mucho gusto por eso que Raúl haya hecho referencia a que el centro generosamente nos abre sus puertas, pero también la escuela judicial abre las puertas al centro para que tengamos esos vínculos permanentes de los que hablo ahora. Y en efecto, hoy lo que pretendemos entonces en esta hora y 15 minutos más o menos, un poquito menos probablemente para entablar un diálogo, es hablar de un caso muy reciente, bueno, relativamente reciente, llevado a cabo, que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, resuelve con motivo de los litigios que se fueron ventilando con motivo del proceso electoral del 2021. Pero antes de eso, yo quisiera hacer referencia a las labores del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Inicialmente, es un tribunal que no es, con frecuencia, no es del todo, lo voy a decir de esta manera, comprendido en sus funciones. Es decir, ¿qué es lo que hace el tribunal y por qué es relevante para nuestro derecho en general? No nada más para el derecho electoral, paradójicamente, ¿no? Es un tribunal que, en efecto, su adjetivo es ser electoral y su especialización es esa. El artículo 99 de la Constitución, párrafo primero, es muy claro, en el sentido de que la Sala Superior, el Tribunal Electoral, con esa denominación general, así lo hace el artículo 99, es la última y definitiva instancia en la materia electoral en nuestro país, incluso más allá de lo que pueda realizar como labor jurisdiccional la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que solamente puede resolver un tema electoral a partir del mecanismo de la acción de inconstitucionalidad, que es un control abstracto. Toda la litigiosidad en casos concretos, la última instancia, es decir, la Suprema Corte tampoco puede intervenir en la resolución de casos posteriores o en la revisión de estos casos, la mantiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir, sobre todo, específicamente, mejor dicho, de la reforma de agosto de 1996. Con eso, el tribunal, desde ese momento, se convierte en ese tribunal, y aquí voy a decir algo que a veces se usa retóricamente, pero que si vemos la dinámica cotidiana del tribunal, se va a ver reflejado precisamente y acreditada esta condición. Es un tribunal constitucional en materia de elecciones y en materia de derechos políticos. Así de importante es la función que realiza el tribunal, y nos parece que esto tiene que ser asimilado, primero, claro, por los juristas mexicanos, ¿no? Por quienes son especialistas en la materia jurídica, pero por supuesto que por la propia materia. Fíjense ustedes que el tribunal tiene una presencia fundamental en nuestra condición democrática. Dependiendo, digamos, de las decisiones que el Tribunal Electoral tome en última instancia y definitiva instancia en la materia de elecciones, en esa medida vamos a poder nosotros considerar si hay una consolidación o una construcción sólida de la institucionalidad en materia democrática. ¿Y por qué esto es así? Porque sabemos que la democracia como sistema inicia con la posibilidad que tengamos nosotros como ciudadanos y como ciudadanas de ejercer nuestro derecho a elegir a los cargos públicos representativos. Cómo la ciudadanía participa en la construcción de esas autoridades que van a tomar las decisiones en nuestra representación. Estoy hablando del Poder Ejecutivo a nivel federal, a nivel local, los gobernadores, pero también y fundamentalmente en los congresos. El Congreso Federal, que por cierto, a partir de la reforma del 2014, después de la reforma del 2019, se convirtió en un Congreso cuya conformación es plenamente paritaria el día de hoy. Precisamente un factor, solamente digo que un factor para que esto fuera posible, fue la participación en los casos, en la conformación de la Cámara, en los acuerdos que se tomaron en el INE y después en la revisión que el tribunal hizo de estos acuerdos y en la aplicación de la Constitución para integrar las cámaras federales, el Congreso de la Unión, ambas cámaras. Se consiguió que la Cámara de Diputados, por primera vez en su historia, tenga 50%
de presencia de mujeres y 50% de presencia de hombres. Esto no solamente es consecuencia de la regla de paridad que señala la Constitución en esta materia, sino que el tribunal tuvo que decidir, tuvo que tomar decisiones a través de sentencias que permitieron que esta regla constitucional tuviera una materialización en la conformación actual de nuestra Cámara. Por eso, esto es solamente un ejemplo de cómo el tribunal participa en la construcción cotidiana del sistema democrático a través de la resolución de asuntos que van a dirimirse en la materia político-electoral. Y el caso que vamos a ver hoy, lo elegimos porque es un caso, ya lo mencionaba Raúl hace un momento, es el primer caso en la historia en donde el Tribunal Electoral determina que un factor tan irrelevante para nuestra democracia sustantiva y material, como es el tema de la no violencia política en razón, yo le llamaría más, aquí me corregiría, diría con motivos de género. Allí es donde encontramos el primer caso en la historia en el que el tribunal decide que como consecuencia de la acreditación de conductas que llevaron a actualizar lo que conocemos como violencia política de género, eso iba a traer como resultado la invalidez o la anulación, si se quiere, si lo vemos desde la perspectiva de la dejación sin efectos jurídicos de la votación, se determina entonces la invalidez de las elecciones, en este caso, a nivel municipal. Por eso nos parece tan relevante. Yo voy a plantear en esta ruta, primero, aspectos generales sobre el género en la circunscripción, en la jurisdicción, mejor dicho, del Tribunal Electoral, simplemente como un contexto general para todos nosotros. El establecer los elementos fundamentales de la resolución, es decir, cuáles son los hechos que debemos considerar y que el Tribunal Electoral toma en cuenta para poder entrar al estudio del caso. Después voy a tratar de establecer la litis, lo que conocemos como cuál fue el problema jurídico específico que el tribunal tuvo que tomar en cuenta en este caso, cuáles fueron sucintamente los agravios planteados, después los argumentos que utiliza el tribunal en la resolución y finalmente dos cuestiones. ¿Qué concluye el tribunal? Y al final no me quisiera quedar con esta cuestión crítica, que es qué problemas se pueden generar desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista del porvenir de este tipo de asuntos en la justicia electoral para entablar una reflexión que permita a la sociedad en general y a nosotros como comunidad especializada en temas jurídicos qué planteamientos problemáticos nos deja este caso, ¿no? Y que no son, por supuesto, esto está, creo que es conocido por todos, un caso como este siempre va a plantear disyuntivas fundamentales que tenemos que seguir pensando y reflexionando, no solamente desde la judicatura, sino también desde la academia. Precisamente esa es la labor que pretendo que realicemos aquí. ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos de este caso se dieron con motivo de, decía yo, una elección a el ayuntamiento de un municipio que pretendía integrar su ayuntamiento en el estado de Guerrero, en la comunidad de Iliatenco, en el proceso electoral pasado. Se llevó a cabo, por supuesto, como lo señalan las reglas del proceso electoral, la jornada electoral del 2021, y en esa jornada electoral se instalaron, por supuesto, las mesas directivas de casilla, se integraron de conformidad con la legislación correspondiente, la gente acudió, la gente que tenía derecho a emitir su voto, sufragio, el voto activo, el día de la jornada electoral. En la comunidad se instalaron las mesas directivas de casilla en los lugares que habían sido previamente establecidos y se realizó la labor precisamente de cómputo y de escrutinio del voto. Como resultado de esta jornada electoral, el Partido del Trabajo, el candidato del Partido del Trabajo, el candidato hombre, lo voy a decir así para ser más enfáticos en el género, que va a ser relevante para nosotros, obtiene
el triunfo electoral por encima de la candidata mujer más cercana en segundo lugar. Y la diferencia en la votación, vean cómo hasta este momento el tema jurídico no está apareciendo hasta que voy a seguir narrando estos hechos. La diferencia que se obtiene entre el primer lugar hombre y el segundo lugar candidata mujer, que por cierto estaba contendiendo para reelegirse en el cargo precisamente a la presidencia municipal, es de 53 o 56 votos. Esto significaba una diferencia del 0.97%. Esto es casi el 1% de diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. El segundo lugar era una candidata que estaba siendo postulada por el partido Movimiento Ciudadano. Hasta ahí, digamos, terminaría una jornada electoral en donde se están contando los votos, en donde hay un resultado y en donde después hay que darlos a conocer y seguir los procedimientos correspondientes para la asunción de los cargos. Sin embargo, resulta que en los hechos sucedidos, acaecidos en las circunstancias de la jornada electoral, se encuentran que ese día se pudo acreditar que existieron mensajes, discursos plasmados en ciertos lugares de la comunidad, ¿no? Como por ejemplo en ciertas paredes, mantas, ciertas pintas en ciertos muros públicos, ¿no? Que estaban haciendo clara alusión a la candidata mujer con mensajes denigrantes, vejatorios, incluso mensajes que pudiesen caer y que cayeron de hecho en el insulto hacia la mujer y cayeron y de hecho incluso, esto no lo menciona la sentencia, pero podemos hacer ese análisis nosotros. Yo creo que sí puede caer ese tipo de mensajes en un discurso de odio en contra de la candidata mujer. Básicamente, claro, para hacernos una idea de qué fue lo que se dijo en estas pintas, en estos mensajes denigrantes, voy a mencionar algunas palabras que para nosotros son muy recurrentes, vamos a decirlo así, cuando nos encontramos en un estado en donde estamos confrontando a alguien, y en este caso tiene una repercusión política por esto que estoy mencionando. Se decía lo siguiente: fuera, y el nombre de la candidata, fuera fulanita, ¿no? El nombre incluso está resguardado precisamente por los datos personales. En otra pinta se decía: es tiempo de hombres. Otra pinta. Fíjense que son pintas, son discursos, son mensajes que claramente están concatenados. Al menos se podemos inferir que quien los colocó buscaba un cierto objetivo y un cierto propósito vejatorio, ¿no? Tercer mensaje: ninguna mujer más en el poder. El mensaje, quiero decirles que la palabra mujer lo sustituye por una más atroz, ¿no? No lo voy a mencionar, ¿no? Ninguna mujer más en el poder. Las mujeres no saben gobernar, dice otro mensaje. Otro mensaje: las mujeres no sirven. Y esto estaba, insisto, se acreditó que estaba colocado y permaneció en el lugar de la jornada electoral, al menos durante la jornada electoral, pero la autoridad pudo acreditar, la autoridad que certificó la existencia de estos discursos, de estos mensajes, que fueron colocados al menos 6 días antes de la jornada electoral y permanecieron ahí durante todo ese tiempo. Esto quiere decir que por lo menos permanecieron más o menos una semana antes de la jornada electoral y, por supuesto, una vez acaecida la jornada, permanecieron estos mensajes hasta que fue ordenada el retiro de estos mensajes. Aquí está ya el problema jurídico. Como mencioné al principio, no basta solamente que la autoridad recoja el sentir ciudadano a partir de la emisión de su derecho al voto, a partir de la colocación de la boleta precisamente en las urnas electorales, sino que hay que ver si existieron vicios que pudiesen generar una irregularidad en la conducción adecuada, razonable, y podríamos decir incluso bajo las reglas establecidas para poder considerar precisamente la institucionalidad de la emisión del voto. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, ¿no? Circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, que fueron recogidas por el partido
Movimiento Ciudadano, en nombre de su candidata y la candidata misma por su propio derecho, acuden a la autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, para controvertir precisamente esta elección y estableciendo como agravios distintos, que voy a mencionar después, por supuesto, los relacionados principalmente con la violencia política que se había ejercido en contra de su candidata. Lo que me interesa ahora recalcar es que el tribunal local estableció que este conjunto de hechos, que no había duda, porque las dos partes, incluso, y por la propia autoridad estaba acreditado que fue así, no había duda en que estas pruebas, en efecto, estaban dándose, eran verídicas y eran fehacientes. Aún con ello, el Tribunal Electoral Local establece que no existieron las condiciones suficientes como para pensar en que se pudiese dar una invalidez de la elección, una anulación de la elección. Es decir, acudió al análisis de un concepto que en materia electoral se viene desarrollando con muchos años, que es el tema de la determinancia en la materia electoral. Esto es, el análisis de si las causas que generan una cierta conducta son suficientes para considerar que provocaron directa e inmediatamente un efecto, y en este caso el efecto de que el electorado se viera inmiscuido, ¿no?, en una posición en la que termina por viciar el ejercicio libre y no discriminatorio, diríamos ahora, del voto, ¿no? El Tribunal Electoral Local dice, dice, en efecto, estas pruebas existen, pero no encuentro que este conjunto probatorio haya una concatenación y me lleve a una convicción plena en el sentido de que fueron determinantes para conocer de manera o para establecer que el resultado no haya sido viciado de irregularidades que no podrían entonces estar formando parte de la voluntad del electorado. Viene un recurso o un juicio de impugnación, un medio de impugnación, mejor dicho, en contra de lo decidido por el tribunal local, que es del conocimiento de una sala regional del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso la sala regional con circunscripción en el estado de Guerrero, es la sala de la Ciudad de México, la sala regional de la Ciudad de México. Y la sala regional de la Ciudad de México, en un caso que, claro, va a construir precisamente esta primera experiencia de nulidad, y quisiera decir las siglas de este caso, es el JRC 225 del 2021. Esta es la sentencia que en realidad es la que coloca en primer lugar el análisis que nos lleva a determinar la nulidad o la anulación, la invalidez de esta elección municipal. Es decir, es la primera sentencia que en realidad reelabora este conjunto de argumentos estableciendo que existen elementos suficientes para anular la elección. Los agravios que se fueron ventilando ahí, después la Sala Superior los vuelve a analizar en un último juicio, que es el que me voy a referir aquí, que es el recurso de reclamación 1861 del 2021. Es el que estamos llamando el caso Iliatenco. ¿Cuáles eran los agravios? Bueno, decía yo que la Sala Regional Ciudad de México es la que revierte la decisión del tribunal local y determina lo contrario. Dice, en efecto, la prueba, las circunstancias de modo, tiempo, lugar, las condiciones en las que se llevaron a cabo fácticas y jurídicas, en este caso, nos llevan a considerar que existe una relación causal entre la violencia política de género acreditada a través de mensajes, o a través del discurso de odio, yo lo llamo así, y entonces esto lo concatenamos con la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que fue el 1%, el 0.97%, nos lleva a determinar que sí hay una determinancia a la que hay que darle un sentido jurídico. Por lo tanto, se declara la invalidez de la elección municipal. La última instancia de la Sala Superior. Se presenta en contra de esta decisión el recurso de reclamación a la que estamos analizando en este caso. ¿Quién presenta el recurso de reclamación? Pues el partido que pierde. El Partido del Trabajo presenta un escrito de agravios. ¿Y qué es lo que nos dice el trabajo? Vean ustedes cómo los juicios electorales no distan tanto de lo que a nivel procesal se están presentando en otro tipo de materias.
solamente que por supuesto hay una especificación en la materia electoral, incluso no solamente en cuestiones de prueba, en cuestiones de perspectiva de análisis, sino también por supuesto en ciertas reglas del juego, del juego procesal me refiero, en donde por ejemplo se tienen los juicios electorales, los medios de impugnación en materia electoral regularmente presentan plazos mucho más breves que los que tenemos, por ejemplo, en procesos civiles, o los que tenemos, por ejemplo, incluso en procesos constitucionales, como los que conoce la Suprema Corte. El principio de expeditez se plasma claramente en los medios de impugnación en materia electoral. Tiene que ser resultados jurisdiccionales inmediatos, ¿no? Esto como consecuencia de que una vez que se agota precisamente la votación, una vez que existen los procedimientos de cómputo y escrutinio del voto, una vez que se declaran ganadores, no podemos perder demasiado tiempo para el momento en el que la autoridad tiene que asumir el cargo y asumir las responsabilidades de un cargo público, precisamente para que inicie su labor como una autoridad que tiene a su cargo servicios públicos a favor de la ciudadanía. No podríamos quedarnos, digamos, sin autoridades. Por eso la materia electoral es tan expedita en lo procesal y tan específica en cuanto hace a temas que tienen que ver con la colmación, la satisfacción de ciertos principios procesales que, si ustedes se acercan o están familiarizados con la justicia electoral, van a observar que se dan con mucha diferencia, en algunos casos, con lo que sucede, por ejemplo, en materia de amparo, ¿no? Con lo cual, aquí se nos hace, pues, es una beta de análisis muy interesante para todos nosotros. ¿Qué es lo que dice entonces como agravios el Partido del Trabajo? Me interesa solamente que ustedes observen cómo la representación jurídica del partido pues tiene que presentar argumentos tratando de convencer a la Sala Superior de que mantenga el resultado original, ¿no? Su interés jurídico y legítimo, ¿cuál es? Que su candidato, que fue, no olvidemos, el candidato ganador de la elección municipal, se revierta, más bien se consolide la decisión y no se revierta esa elección. Otra cuestión fundamental que hay que tomar en cuenta y que probablemente la resolución no nos tenga ahí una ventana de oportunidad para seguir reflexionando en el futuro en casos que puedan subsecuentemente presentar este tipo de circunstancias, es la presencia del interés social y colectivo a través de los electores. ¿Qué pasa con los electores que participaron en un ejercicio democrático como este y en donde finalmente estos vicios y irregularidades sí nos interesa como ciudadanía establecer y saber cuál va a ser el derrotero que tendrá que seguir un tribunal para resolver esta cuestión? Hay muchos electores que participaron aquí, la ciudadanía, el electorado en general, como le llamamos, que están detrás de la decisión y que es, por ejemplo, pensemos en aquellas personas ciudadanas que votaron a favor del candidato y que probablemente no hayan visto o hayan pasado desapercibidas esos mensajes, esos discursos plasmados de discurso de odio precisamente en el equipamiento urbano. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, aquí es parte de la complejidad de esta litis. ¿Qué nos dice el Partido del Trabajo? Nos dice, se viola el principio de presunción de inocencia. Y el fundamento de este argumento del Partido del Trabajo es que, en efecto, a pesar de que hubo la acreditación de los hechos que mencioné, no se pudo acreditar la atribuibilidad de la conducta. No se pudo acreditar quién o quiénes fueron los responsables de la emisión de esos mensajes. Tanto el tribunal local como la sala regional como la sala superior, las tres instancias, establecieron en sus resoluciones que no se puede determinar la autoría de los mensajes. Por lo tanto, se concluye que son mensajes anónimos. Fíjense aquí la gran complejidad jurídica de esto. Si yo no le puedo atribuir la responsabilidad de aquella conducta que causa una infracción, y en este caso que no es ni siquiera una infracción per se técnicamente, que causa un motivo para pensar en una nulidad de elección, si yo no le puedo atribuir a nadie esa conducta, ¿qué tiene que ocurrir?
El Partido del Trabajo tiene un punto cuando dice en el agravio que no es posible acreditar que ellos mismos, los ganadores, sus simpatizantes o los propios miembros del partido hayan participado en la generación de este discurso de odio. Segundo agravio, dice el Partido del Trabajo, lo que ya mencioné, no existe la posibilidad jurídica de establecer una causalidad entre la conducta y el resultado de la elección. ¿Cómo puedo yo lógicamente establecer que en efecto los mensajes, que sí, el propio Partido del Trabajo lo acepta, son mensajes que no pueden ser reconocidos como mensajes que sean permisibles en una conducta democrática electoral? Estos mensajes de hostigamiento, de violencia, de amedrentamiento, ¿cómo puedo yo determinar que son los causantes del resultado de la elección? Ese es otro agravio que plantea el Partido del Trabajo. Dice el Partido del Trabajo también, no puedo establecer jurídicamente que la diferencia, aunque sea mínima del 1%, entre el partido ganador y entre el partido que quedó en segundo lugar a través de su candidata, pueda ser producto exclusivamente o únicamente de esos mensajes vejatorios. Dice otras cosas, por ejemplo, que no se afecta en realidad a la candidata, que no hubo impedimentos distintos a la ciudadanía para que ejerciera su derecho al voto activo, también lo dice como agravio, entre otros. Esos son los fundamentales. Piensen ustedes en que se encuentran en una posición de resolver. ¿Cómo le puedo contestar al Partido del Trabajo si tiene o no razón? Si en este caso se trata de un recurso de reclamación que funciona, nosotros podemos hacer un símil con el amparo, funciona como una especie de amparo en revisión que conoce la Corte, ¿no? Lo que en realidad hace la Sala Superior cuando conoce un recurso de reclamación en contra de una sentencia de una sala regional es analizar el aspecto de constitucionalidad o un aspecto de violación a principios constitucionales. El análisis que hace la Sala Superior, y esto me interesa mucho comentarlo aquí, precisamente para que nos familiaricemos con la justicia electoral, es que la Sala Superior no puede sustituirse a la autoridad que está analizando de primeras todos los hechos, todas las pruebas. Por supuesto, la línea divisoria entre el análisis jurídico que se tiene que hacer por la Sala Superior es muy, digamos, poco consistente, porque a veces, por supuesto que hay que entrarle, como lo hizo acá la Sala Superior, hay que entrarle a analizar, por ejemplo, los mensajes, ¿no? Pero a partir del espectro que fue analizado en la Sala Regional, porque lo que se pretende con la reclamación es analizar la sentencia impugnada. ¿Qué es lo que dijo la autoridad responsable, en este caso la Sala Regional, y que pueda permitir a la Sala Superior, sí, como resultado final, revocarla, confirmarla o incluso modificarla, como sucede con un recurso cualquiera o con una impugnación cualquiera que está analizando una sentencia de estas características. ¿Qué nos dice la Sala Superior finalmente? En el caso, analizando precisamente el conjunto de argumentos y de agravios señalados, por supuesto hay una contestación también del Partido Movimiento Ciudadano a favor de mantener la anulación o la invalidez de la elección, pero finalmente me interesa que veamos qué es lo que dice la Sala Superior al contestar los agravios del Partido del Trabajo. Lo que nos dice es que no podemos hablar de un análisis de la presunción de inocencia que se pueda atribuir o que se pueda colocar en la titularidad del Partido del Trabajo o del candidato ganador. Es decir, en este tipo de recursos, en donde se está analizando precisamente la validez de una elección, no podemos considerar que entre en juego la presunción de inocencia y que eso sea precisamente la base, la fundamentación para hablar de la validez de la elección. Son dos cosas diferentes. Es verdad que no podría atribuirse, como sucedió en el caso, al Partido del Trabajo, la responsabilidad de esa conducta dañina jurídicamente ilícita. Pero lo que se está analizando no es si es o no responsable de la conducta. Lo que se está analizando es si se dieron elementos suficientes jurídicamente que exige el derecho electoral, que exigen el derecho constitucional,
para hablar de una validez efectiva, si se quiere, es una tautología la que estoy haciendo aquí, de la elección municipal. Y resulta que los elementos que se dieron, que se analizaron en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, nos llevan, dice la Sala Superior, a establecer que esos mensajes reprobables jurídicamente no pueden, que tienen un efecto jurídico a la hora de analizar la regularidad de la elección. ¿Y cuál es ese efecto jurídico? Que no puede pasarse por alto la violencia política de género cuando analizamos un resultado electoral, ¿no? Con independencia de quién fue el responsable de la conducta. La responsabilidad es imposible de establecerse en el caso, porque no existieron los elementos para hacerlo, jurídicamente. Pero eso no significa que yo no pueda hablar de la validez de la elección. Y en este caso, el análisis de la validez de la elección nos lleva a tener dos elementos fundamentales. Se dieron los mensajes del discurso en contra de la candidata mujer. Se acreditó, decía el partido en su momento, que no podíamos pensar que estaban dirigidos hacia la candidata del segundo lugar. Pero hubo pintas en donde sí se mencionaba su nombre. Entonces dice la Sala Superior, con esto yo no puedo más que concluir que estaban dirigidas a la candidata que potencialmente estaba contendiendo por el cargo. En segundo lugar, y cuestión determinante, la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que es 1%, 53 o 56 votos, ahorita no recuerdo bien, es solamente la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y entonces tengo que utilizar, dice la Sala Superior, en este caso difícil, el estándar que me señala el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo una analogía de lo que significa una causalidad en materia de validez de una elección. Y que me dice, en uno de los párrafos dice este artículo 41, las violaciones a una elección deben acreditarse de manera objetiva y material. Y establece una presunción juris tantum, la Constitución. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Esto es, hay una norma positiva que señala que el juez, el operador jurídico, el intérprete, en este caso el Tribunal Electoral, debe considerar la determinancia cuando esa irregularidad se haya dado en un contexto en donde hubo una diferencia menor al 5%. En este caso, fue una diferencia del 1%. Con lo cual, la Sala Superior dice, tengo el contexto fáctico, tengo el elemento normativo que está establecido en materia de causalidad en relación con la nulidad de una elección, y esto me lleva a considerar que las condiciones de modo, tiempo y lugar objetivas que se dieron en el contexto del caso nos llevan a pensar en la nulidad de la elección, en la invalidez de la elección, con lo cual, reitera la Sala Superior, no es el caso de establecer, fíjense que esto no es tan sencillo de decir en otras materias, no es el caso de establecer la responsabilidad de la infracción, porque eso podrá verse incluso en otro tipo de juicio. Lo que estamos analizando aquí son los resultados y el conjunto de condiciones que tuvieron lugar detrás o precisamente de manera previa a la generación de ese resultado electoral. Siguiente cuestión, la relacionada precisamente con el aspecto relacionado con la discriminación y el tema que tiene que ver con la violencia. La Sala Superior no es especialmente enfática en este caso, pero sí en otros casos que me interesa aquí que comentar. Y que es que la Sala Superior, a través de su jurisprudencia, cuando se enfrenta a un caso en donde hay elementos para actualizar lo que conocemos violencia política de género, por supuesto que la Sala Superior utiliza los protocolos establecidos en materia de enjuiciamiento de este tipo de conductas, pero además, y aquí quiero colocar otro elemento, tiene que atender lo que se señala, tiene que atender porque es una prescripción insalvable que tenemos y que tienen todos los tribunales del país, y que es el de atender los parámetros y estándares establecidos en las convenciones
que nuestro país ha suscrito de manera soberana y que se ha comprometido a cumplir en la comunidad internacional, ya sea a nivel regional o a nivel internacional o universal. Y en este caso, la Convención de Belém do Pará es fundamental en ese sentido. Es decir, es materializar lo que los compromisos del Estado mexicano se salen a relucir cuando hablamos de la aplicación de una convención que se denomina así, para la eliminación, sanción y erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Es una convención de la que México forma parte y que ha sido fundamental para, no solamente para la Sala Superior, sino para el conjunto de criterios jurídicos que desde el Poder Judicial de la Federación se han desarrollado últimamente en ese sentido, ¿no? No solamente hay que recordar el artículo 7º de esa convención. Nos dice, los estados parte, es una especie de declaración, el primer párrafo, condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados, sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente. Y hay un conjunto de conductas y deberes traducidas como deberes del Estado en esta materia. Por lo tanto, hay un compromiso del Estado mexicano. ¿Quién es el Estado mexicano cuando nos enfrentamos a circunstancias de violencia? El Estado mexicano no es una cosa, lo decía ayer también en la clase, no es una cosa etérea, metafísica, abstracta o inmaterial para efectos de su análisis a nivel internacional. El Estado mexicano es o está personificado en cada una de las autoridades que tienen que ejercer el poder público y que pueden afectar libertades y derechos o principios como la igualdad y la no discriminación en contra de las personas que radican en su jurisdicción. Por lo tanto, ¿quién es el Estado mexicano cuando pensamos, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación? Todos los tribunales personifican al Estado cuando se enfrentan a un tema en donde tienen que cumplir un compromiso internacional. Estado mexicano, en este caso, dice la Convención, los estados parte condenan. Bueno, ahí el Estado mexicano, en este caso, está representado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está llamado a materializar el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará en el sentido de comprometerse, de llevar a cabo, de materializar, quiero insistir en este verbo, la erradicación de la violencia. Con lo cual, fíjense cómo aquí el tribunal ya no solamente tiene que atender las reglas, los principios que la Constitución señala en materia de causalidad relacionada con la invalidez de una elección, sino que se ve involucrado también los deberes institucionales adquiridos por México para erradicar la violencia. En ese sentido, el tribunal, lo voy a decir de esta manera, no tiene de otra que razonar en términos también de erradicación de la violencia. Y en ese sentido, si pensamos en una cuestión o en un argumento consecuencialista, el tribunal dejaría de cumplir su deber institucional como parte del Estado mexicano si ignora los efectos que puede tener el compromiso de México para erradicar la violencia. Yo tengo que darle un efecto normativo, un efecto jurídico y normativo al tratado y que tenga un impacto en el caso que estoy analizando, sin tener las posibilidades, insisto, de simple y sencillamente sustraer esa argumentación de mi análisis. ¿Y por qué no la puedo sustraer? Porque los hechos, la situación fáctica, es claro que está acreditando un discurso que materializa una violencia en contra de la mujer. Y en este caso, materializa una violencia en contra de una mujer que participa en el acceso a un cargo público, colocándose como candidata frente a una ciudadanía que espera pues tener una votación y que vota, de hecho, en una jornada electoral. Por supuesto que hay muchas otras cuestiones que este asunto, como ven, polémico, podemos decir. Probablemente yo quisiera decir algo más relacionado ahora con los problemas. Esto es, ya hablé yo del problema jurídico planteado, hablé muy rápido de la decisión que toma la Sala Superior, de las consecuencias que tiene esto. Por supuesto, hay que pensar también cuál fue el resultado de la sentencia misma. Lo que provocó la sentencia fue
determinar que las elecciones no valían y por lo tanto determinar que debía llevarse a cabo una jornada extraordinaria. ¿Qué fue lo que ocurrió en la jornada extraordinaria? En los hechos, ¿no? Y aquí puede ser también un poco ambivalente para que nos coloquen una reflexión como juristas y también como ciudadanos y ciudadanas. Una vez que se presenta y que se realiza la jornada extraordinaria, resulta que quien gana la elección en esa jornada extraordinaria fue nuevamente el candidato hombre. ¿Por qué razones? Bueno, ya las circunstancias sociológicas, culturales, las circunstancias incluso de tipo político, las circunstancias de la dinámica social de la comunidad llevaron a la ciudadanía a votar en un sentido de reiterar la votación, o al menos en el resultado que se dio después, a favor del candidato que había ganado la elección que fue anulada. Pero fíjense que, bueno, esto puede resultar paradójico, puede resultar, por cierto, probablemente desconcertante para algunos, ¿no? Es decir, alguien pudiese decir de manera coloquial, ¿de qué nos sirvió anular una elección que se repitió y después ganó el candidato hombre? Bueno, son los precios que hay que pagar para sanear la conducción democrática de las elecciones. No porque se pudiese repetir el resultado, lo voy a decir de esta manera. No porque se pudiese repetir el resultado de acuerdo con las circunstancias sociales dadas y las circunstancias electorales dadas en la comunidad, debíamos dejar de considerar la anulación de esta elección, sino que tuvo que ocurrir esta cuestión, me parece, aquí ya dicho en lo personal, para dejar dicho en una sentencia y en una decisión de una justicia electoral y establecer los estándares que tienen que tomarse en consideración cada vez que se lleva a cabo una elección de cualquier tipo en nuestro país. De esa manera, si bien resulta paradójico, problemático, complejo pensar en la repetición de una elección en donde el candidato hombre gana nuevamente, bueno, esto no implica que el Tribunal Electoral no haya tenido que realizar ese ejercicio precisamente jurídico que permitió evidenciar conductas que son intransitables cuando hablamos de una elección, en este caso a nivel municipal. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Como ven, bueno, ya mencioné un montón de problemas, pero quisiera concluir con una lista de problemas que podemos entre todos pensar que nos deja un caso como este y que debemos, por supuesto, mantener un debate, una discusión, un análisis al respecto y sobre todo no nada más en la academia, sino en la propia judicatura electoral, como decía. Y tiene un poco que ver con las cuestiones que se estuvieron ventilando, las cuestiones críticas que se estuvieron ventilando alrededor del caso. Nos decía la sentencia que hablaba de la relación entre la atribución de responsabilidad sancionatoria y la nulidad y la validez de una elección. Creo que esta categoría ya el Tribunal Electoral la va a mantener hacia el futuro. Esto es, una cuestión es hablar de la sanción de una conducta ilícita en materia electoral, que en nuestro sistema tiene toda una estructuración institucional para investigar, primero para denunciar, para analizar, para investigar, y después para ser sancionada a nivel jurisdiccional, ya sea, dependiendo de la conducta, lo puede conocer un tribunal local o lo puede conocer la sala regional especializada en caso de procedimientos sancionadores, especiales sancionadores. Y otra cosa es hablar de la nulidad o la validez de una elección. El tribunal diseccionó estas categorías. ¿Para qué? Para que si se da un caso en donde se repita violencia o en donde se repitan discursos y mensajes que puedan llevarnos a una condición odiosa entre nosotros en materia política, no se haga depender esa situación de la atribución de una responsabilidad, ¿no? Son dos cuestiones distintas que si bien pueden ir juntas en cierto momento, cuando hablamos de la validez de una elección, sí es importante distinguirlas para poder entablar una conversación jurídica relacionada exclusivamente con si consideraron los elementos suficientes para declarar la validez de una elección, y en este caso, la validez de una elección por violencia discursiva. Nos hablaba la sentencia de una violencia, había una duda respecto a si había sido una violencia política generalizada. Bueno,
El estándar que construye la sala superior es que no tiene que ser necesariamente generalizada y por lo tanto no podemos como operadores esperar que haya una generalización de la violencia para hablar de un efecto jurídico al respecto, sino que nos tendría que bastar, por ejemplo, una violencia política, aunque esté focalizada, pero que se encuentra focalizada en áreas estratégicas, en donde están las personas electoras en tránsito, por ejemplo, y hay una concurrencia que se puede acreditar del electorado en esos lugares, y ahí es donde se está afectando precisamente las condiciones del voto libre. Ahí es donde el tribunal dice hay que realizar un ejercicio de análisis de la colocación estratégica de mensajes que puedan incidir en el electorado y para la toma de su decisión de manera libre, secreta, sin presiones y sin mensajes que estén influyendo en la toma de sus decisiones. ¿Qué otros problemas nos deja esta sentencia? Bueno, este es un caso que en la materia electoral quisiera también comentarlo, es muy difícil desde siempre, ¿no? Y que es de qué manera podemos nosotros, ya lo mencionaba yo al principio, podemos razonar que nosotros como votantes no necesariamente nos tiene la autoridad jurisdiccional que pensar como influidos con mensajes de ese tipo, sino que la dificultad se encuentra en establecer precisamente el nivel o el grado de influencia que ciertas posturas que rodean la jornada nos pueden impactar en nuestra convicción para ir a depositar el voto. Eso tiene que ser trabajado con mucho más, por supuesto, profundidad, tanto a nivel de la justicia como a nivel también del análisis académico y del análisis especializado, ¿no? Porque nos lleva mucho más allá del derecho, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano consciente que rechaza la violencia, que no se deja influir precisamente de manera convencida por ese tipo de mensajes y que sin embargo su voto fue anulado, nos debe llevar entonces a una decisión generalizada de invalidez cuando dentro de ese resultado se encuentra la emisión de un voto consciente y convencido, por ejemplo, a favor, en este caso de la candidata mujer, precisamente para rechazar los mensajes de odio. Es muy difícil en materia electoral establecer precisamente los motivos que llevan al electorado a votar como vota. ¿Y esto por qué es así? Pues porque el voto lleva una garantía tanto constitucional como internacional, que es la secrecía. No podemos nosotros, institucionalmente o desde el punto de vista de la autoridad, establecer mecanismos para descubrir cuáles son las razones o los motivos del voto de alguien o de un ciudadano, porque existe la garantía contraria en el ordenamiento, ¿no? Que es que la autoridad no debe ni puede conocer las razones y los motivos del voto y no puede saber tampoco precisamente cuál es finalmente la decisión tomada por el ciudadano o la ciudadana. Por eso la complejidad de la materia electoral se exacerba, porque en ese sentido tenemos que actuar siempre con inferencias, con presunciones, con causalidades racionalmente establecidas bajo criterios jurídicos, eso sí, bajo prueba y bajo unas condiciones de establecimiento de relaciones de causalidad racionales que nos permitan entablar una cierta circunstancia jurídica y por lo tanto una cierta decisión jurídica. Esa es la razón por la cual nuestro ordenamiento llevó a establecer para el operador y para el intérprete que cuando existan estas condiciones objetivas, ¿no? En este caso, una diferencia entre el primero y el segundo lugar menor al 5%, el juez pueda sentirse con la convicción ganada de que tiene que darle un efecto jurídico a esa irregularidad. Porque si no, antes, digamos, estaba muy abierta esta posibilidad y era muy crítico algunas decisiones que se tomaron en el pasado al respecto, solamente a partir de la idea de principios que se dijo críticamente que daban al subjetivo parecer de cada juzgador o de cada juzgadora. Tenemos ciertas bases, entonces, que nos permiten llegar a una cierta conclusión al respecto. Y finalmente, para que vean ustedes la complejidad del problema que se presentó en este caso y la complejidad en general de la materia electoral.
es muy difícil pensar que la validez de una elección esté sometida a un escrutinio permanente, incluso sistemático por parte de la justicia electoral. Es decir, no es tan sencillo pensar en echar abajo un resultado de una elección, ¿no? Se ha dicho entre los especialistas de la justicia electoral que la nulidad de una elección debe ser la última de las consecuencias posibles a las que pudiese llegar un tribunal. ¿Y por qué esto tiene que ser así? Bueno, porque detrás de la construcción precisamente de una votación se encuentran los pareceres, las decisiones y los votos de los sufragios, en principio, libres que emiten los ciudadanos. Por lo tanto, los vicios que pueden rodear a la toma de una decisión como esta, pues son especialmente sensibles a permanecer en una deferencia al electorado, ¿no? Tenemos que partir de la idea de que el electorado quiso establecer conjuntamente, a través de este voto libre y secreto, quiénes son las personas que van a ocupar los cargos públicos, electivos y representativos. Por lo tanto, la invalidez de una elección, la nulidad de una elección, debe ser considerada como la última consecuencia posible cuando analizo un caso en donde se me está, como operador jurídico, presentando un argumento de que una decisión judicial eche abajo esa decisión establecida en las urnas a través de la convicción ciudadana. Por lo tanto, quería dejar esta idea también al final de nuestra exposición, y que es esta, ¿no? La nulidad de una elección tiene que ser la última salida posible a la hora de analizar un caso como este, y que este es precisamente uno de los casos en donde vemos que se llega a un punto en el que la nulidad tuvo que tener lugar si no queríamos precisamente generar un precedente que avalara un conjunto de circunstancias que de otro modo, por ejemplo, pensando que hubiese sido una cuestión de un resultado más extenso entre el primero y el segundo lugar, probablemente pudiésemos pensar en que no se hubiese actualizado una relación de causalidad necesariamente. En este caso se dieron condiciones de hecho y de derecho que permitieron al tribunal por primera vez en su historia decir que la violencia sí puede generar una nulidad de elección, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que a nivel municipal se puede presentar con mayor naturalidad que en una elección más amplia, como lo puede ser en una elección estatal o incluso una elección federal. Y aquí tenemos, por cierto, una excepción, como lo fue la excepción, como ustedes lo saben perfectamente, presidencial del 2006, donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar para la presidencia de la República fue mínima. En ese sentido, este tipo de problemas se vuelven muy importantes porque van generando precedentes que nos van a ayudar a construir precisamente lo que dije al principio, condiciones de saneamiento, de integridad, de consolidación de nuestra democracia a través de decisiones jurisdiccionales que permitan precisamente salvaguardar este conjunto de derechos, principios, libertades y condiciones institucionales que sostienen nuestro sistema democrático. Pues yo me quedaría por aquí para poder, si ustedes gustan, entablar un diálogo, una conversación, preguntas, comentarios que podamos hacer. Por supuesto, estoy abierto a todos ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Abrimos entonces nuestros micrófonos a todas y todos los colegas que hacen favor de acompañarnos. Si gustan ustedes levantar la mano en la aplicación o bien escribir su pregunta en el chat para que pueda observarle nuestro ponente. Tenemos una participación de la maestra María Patricia Lira. Por favor, le escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Pues primero felicitarlo, doctor. Siempre es un placer escucharlo. Doctor Alfonso Herrera, en este espacio, en su casa y en ambas casas que se conjuntan el día de hoy, y muy enriquecedor. Yo sigo mucho este tema y me parece importantísimo todos los elementos que usted bien nos expuso, generan un precedente único que no esperaba yo, honestamente, que fuera algo tan rápido, que se diera por todas las condiciones en que hemos observado este tema de violencia, lo cual celebro mucho, que se hayan conjugado estas cuestiones tanto materiales, ¿no? Como bien lo decía usted,
normativas materiales, porque es necesario la visibilización de este tipo de casos y genera esta sentencia, como yo lo veo también desde una perspectiva filosófica, ¿no?, del derecho, una especie de llamada de atención para todas aquellas personas que piensan que ejercer ese tipo de violencia no va a generar una consecuencia, ¿no? Hoy tenemos este precedente que hay que celebrar, pero también me llama mucho la atención algo que usted mencionó al principio, fui cuidadosa al escucharlo, en cuanto a los elementos que tal vez no se configuraron, no se mencionó un discurso de odio, como bien lo comenta, pero que podría haberse dado, ¿no?, haberse analizado en esa situación. Pero también me llamó mucho la atención cuando habla sobre violencia, hay un calificativo que se le da, bueno, en razón de género. Usted mencionaba por motivos de género, ¿no? Y quisiera saber, esa sería mi pregunta, porque por todo lo demás me quedó maravillosamente claro en la exposición, en la trascendencia que va a tener esta sentencia para futuras elecciones. Creo que siempre las sentencias nos dan elementos, son brújulas para que no se den este tipo de situaciones a futuro, y ojalá esto sirva, ¿no? ¿Cuál sería para usted la distinción o el vocablo adecuado, ¿no? En razón de género, por motivo de género, o contra violencia, en contra de violencia contra las mujeres, ¿no? Ese sería mi principal, porque he visto muchos protocolos que lo dicen así, en razón de género, y por cuestiones de género, motivos de género. Entonces, ¿hay alguna diferenciación en ese sentido, doctor? Esa sería mi pregunta, y muchísimas gracias. Al contrario, Pati, es un gusto saludarte. Todos supongo que conocen que la maestra Lira pues es especialista en estos temas, y bueno, siempre es un gusto también escucharla y leerla también en sus investigaciones, porque precisamente siguen una secuencia que tiene que ver precisamente con cómo se ha construido nuestro derecho, ¿no?, desde los orígenes hasta la actualidad. El tema de la igualdad de género, la discriminación en contra de las mujeres, la violencia en este caso, que es un estadio todavía más grave, digamos, y más, quizá más, que se encuentra dentro de las primeras gradas de necesidad que tenemos de erradicación, que es la mera violencia. Ya no piensen ustedes que la violencia por sí misma ya es un elemento negativo para hablar de un sistema verdaderamente democrático. Si esto lo dirigimos además a las mujeres, pues bueno, imagínense ustedes la gravedad de una conducta que pueda acreditarse como una violencia en contra de las mujeres, precisamente en este caso en materia política. En cuanto a la cuestión del discurso de odio, sí, quizá hay muchas razones que pudiésemos nosotros establecer para analizar del por qué el discurso de odio puede resultar problemático como un concepto jurídico utilizable en el razonamiento judicial, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la razón por la cual el Tribunal Electoral se inclina por hablar de una violencia política de género es porque así nosotros lo hemos categorizado en nuestro derecho positivo, ¿no? Nuestras normas hablan de una violencia política de género, y probablemente colocar un concepto adicional que probablemente en este caso jurídicamente no aporte a su construcción necesariamente, ¿no? Hablo de su construcción jurídica, se haya optado por no utilizarlo, aunque creo que la resolución, cuando uno la lee, puede perfectamente estar pensando en la configuración de un discurso de odio en contra de la candidata. Otra razón es porque en realidad esta expresión viene del derecho anglosajón. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos y los tribunales norteamericanos desde mucho tiempo atrás han establecido la categoría del hate speech, ¿no? Y es como nosotros lo hemos retomado nuestro derecho en algunas ocasiones. La Corte, por ejemplo, de México lo ha hecho para hablar de este discurso de odio. También se utiliza, por supuesto, en la jurisprudencia de los derechos humanos en Europa, ¿no? Probablemente esta haya sido las razones por las que ha preferido jurisdiccionalmente robustecer la expresión de violencia política y no generar alguna confusión colocando alguna otra expresión distinta y que pudiese, por ejemplo, dar lugar
a que en un cierto caso puede ser violencia, pero que no necesariamente es un discurso de odio, si pretendemos formalistamente entablar distinciones. Entonces, por eso probablemente la resolución se concentra en enfatizar, en robustecer la idea de la violencia política. Son meras conjeturas de mi parte, ¿no? En cuanto al vocablo, motivo y razón, yo la verdad es que siempre que me ha tocado, las únicas maneras en las que yo me he podido acercar a este tema, y aquí aprovecho para decirlo, es a través de las asesorías académicas que me han tocado realizar. Precisamente una de ellas ha sido entablar conversaciones con la maestra Lira, pero también con otras tesis y tesinas que hemos nosotros dirigido aquí también en la Escuela Judicial. Y siempre que me coloco en esta disyuntiva, me he preocupado por transmitir que para mí, ¿no?, creo que no se debería hablar de violencia por razón de género, solamente bajo la perspectiva de que, y puede sonar un poco artificioso, pero a mí me parece fundamental, porque muchas de las cuestiones que tienen que ver con el género son por cuestiones precisamente simbólicas, que pueden provenir de la forma en que estamos elaborando un discurso cuidadoso o no, y creo que no hay ninguna razón que pueda avalar la violencia en temas de género. No existe una razón desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto que se me puede colocar como que es muy demasiado puntilloso hablar de una distinción lexicográfica, pero para mí creo que es preferible no hablar de razones porque desde mi punto de vista no existe ninguna que pueda avalar una violencia que esté generándose a partir de la idea de género. Y entonces, para una forma en que yo veo que tendríamos que pensar para erradicar cualquier forma de violencia en ese sentido, es no utilizar que existe una razón de género, ¿no?, sino que está motivada por cuestiones de género. Y por eso yo he dicho y he opinado que se debe hablar de una violencia política por motivos de género. Básicamente es una cuestión que lo único que busca es que nunca se pueda hablar de una razón de género para hablar de violencia, porque partiendo de la idea de que la razón tiene un fundamento de verdad o un fundamento de certeza que en este caso no puedo atribuirle, ¿no? Esa es la única elucubración que pudiese hacer, un razonamiento que pudiese hacer para sustentar y defender que habría que hablar de una motivación de género que nos lleva a hablar de una violencia que debe erradicarse y sancionarse, ¿no? Bueno, y además, adicionalmente, sí quiero decir, claro que se está utilizando de manera masiva y de manera reiterada la violencia política por razón de género, pero porque así es como está configurado normativamente. Entonces es un problema también de derecho positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un derecho positivo trasladado al razonamiento jurisdiccional. El reproche, pues, se va a atemperar, porque en realidad fueron los propios legisladores los que han hablado de una figura como es la violencia política por razón de género, pero bueno, yo me quedo con el tema académico en el sentido de que preferiría, pues, que fuera calificada como una violencia motivada por el género. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas participaciones en el chat del maestro Rubén Leal, quien comenta que en medios de comunicación pues suelen ventilarse con facilidad averiguaciones previas o investigaciones en contra de actores políticos, lo cual contamina el criterio del electorado, vulnera el principio de presunción de inocencia y genera tendencia en la opinión pública, lo cual pues se refleja en la votación y hay una clara evidencia de manipulación. Esto señala pues una violencia del partido y atenta contra la democracia. Pero no vi quién lo hizo. Es Rubén. Del maestro Rubén Leal y después de la maestra Sara Remedios Hernández, quien ha citado el caso del municipio de Atlautla, en el Estado de México, que señala es muy parecido al que usted hace a favor de exponernos, y donde la Sala Superior pues también sostuvo la nulidad de elecciones por violencia política de género. Y coloca ahí el número de expediente. Muchísimas gracias a la maestra Sara Remedios. Posteriormente señala, pues por los últimos cambios en materia electoral para las elecciones del 2023 a gobernadores, como van en coalición, ¿correspondería una mujer en Coahuila y un hombre en Edomex? Es una pregunta que me parece más bien involucra paridad aplicada en una forma horizontal, doctor. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, en relación con la pregunta que formula Rubén, toca Rubén un tema súper delicado en
en nuestra democracia precisamente, y que es la vinculación de la investigación de conductas penales y pretender a través precisamente del aparato institucional que esto tenga consecuencias en la elegibilidad de los candidatos, ¿no? Es un tema muy sensible porque incluso desde el punto de vista internacional o más precisamente interamericano, se ha analizado ya por organismos, y en este caso incluso por órganos jurisdiccionales, nuestra Corte Interamericana, este aspecto en reiteradas ocasiones, ¿no? Y que es acusar el poder que tiene el Estado, el aparato estatal, de acusar a ciertas personas que tienen ciertos perfiles de participar para contender a un cargo de elección, a efecto de generar precisamente un daño en su imagen, un daño en su persona, que puede provocar, ¿no? Esto ha sido estudiado también por la jurisprudencia electoral, una tergiversación de la figura que este personaje puede tener con el electorado, ¿no? Es tan sensible ese tema que incluso la Corte Interamericana, a partir de ciertas circunstancias que han llevado a estados a acusar, a denunciar y a procesar también, incluso en alguno de esos casos también a sancionar a personajes opositores a quien está ejerciendo el poder, se hayan declarado como conductas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que los derechos políticos, pues por supuesto, son derechos que están protegidos desde la Convención, desde los tratados internacionales, y que están sometidos a restricciones, dice el derecho internacional, que solamente pueden ser establecidos por órganos jurisdiccionales, incluso órganos jurisdiccionales que estén especializados en la materia penal. Que, por cierto, a México nos coloca ahí en una disyuntiva, porque nosotros, como sabemos, tenemos una especialización, es una especialización electoral, y que está habilitada como tribunal, por ejemplo, para emitir sentencias que pueden repercutir en una elegibilidad o no de personas que pretendan un cargo público, ¿no? Lo que quiero decir es que no puede considerarse avalado por el derecho constitucional e internacional que las autoridades encargadas de la averiguación o investigación de los delitos puedan, por su propia autoridad y potestad, a través de sus determinaciones, acuerdos o decisiones, afectar los derechos políticos, por ejemplo, a ser candidatos, a ser votados o a participar en una contienda electoral. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo con estas premisas, con estos presupuestos, con lo que nos afirma aquí Rubén, en el sentido de que los medios de comunicación, bueno, recordemos, por supuesto, que ahí se involucra también la libertad de expresión y de prensa en ese sentido, ¿no? Y que participan precisamente, dice Rubén, de algunas de las conductas que pueden echar a andar informaciones relacionadas con investigaciones penales. Yo lo que diría ahí, ya específicamente con lo que pregunta Rubén, o con lo que nos comenta, es que el achaque o el reproche que podemos hacer por averiguaciones o investigaciones en materia penal en contra de personas que pretendan cargos públicos, no necesariamente tenemos que dirigirlo hacia los medios de comunicación, que solamente transmiten precisamente, ¿no?, lo que está aconteciendo con las conductas de las autoridades que tienen ellas sí competencias para realizar, en este caso, la investigación de los delitos. Por lo tanto, se atempera una suerte de responsabilidad de los medios. Los medios lo que pretenden, y lo cual es su función reconocida así en el sistema democrático, también en nuestro país, ¿no?, aunque se les ha colocado en ciertos tamices que probablemente no sean los adecuados desde mi punto de vista, los medios tienen la libertad de reproducir, de conducir la información que consideren conveniente para generar una opinión pública. Son las autoridades que participan de esas conductas probablemente ilícitas las que tendrían que ser colocadas como presuntas responsables de violaciones a estos derechos que yo mencioné, ¿no? Los medios, entonces, no necesariamente son conductores de la
actitud reprochable por el derecho internacional o el derecho constitucional que mencioné, sino que son conductos de información que se dejan y que se colocan en la opinión pública para que se genere precisamente una convicción al respecto, ¿no? Por lo tanto, la libertad de expresión también entra en juego aquí, sobre todo la libertad de expresión periodística y de prensa es fundamental para crear la opinión pública y, por supuesto que, entonces, en ese sentido, el nivel de responsabilidad que se puede generar por violaciones de este tipo tiene que ser necesariamente distinta cuando hablamos entonces de la autoridad que realiza la conducta ilícita frente al medio de comunicación que informa, incluso que interpreta la manera en que está actuando la autoridad y que da a conocer su punto de vista y su perspectiva en la opinión pública. Lo que comenta Sara, sí, en efecto, este caso fue solamente el primer caso. El caso Iliatenco tenemos que ponerlo allí como el primer caso en la historia con estas circunstancias. El segundo caso, en donde ya la Sala Superior, utilizando este precedente, analiza bajo estas circunstancias de perspectivas otro caso de violencia y que nos lleva nuevamente a una nulidad en la elección, es el caso Atlautla en el Estado de México. Por lo tanto, estos dos casos pues tienen que verse como unas primeras piedras de toque de lo que sería una línea jurisprudencial creada en 2021 para lo que pueda venir en las elecciones del 2023 y lo que pueda venir en las elecciones del 2024, que son las más próximas, sobre todo la que nos tiene ahora a la expectativa, que son las elecciones locales en Coahuila y en el Estado de México, pero después vendrán la elección masiva de cargos públicos, municipales, estatales, federales, incluso la presidencia de la República en el 2024, con lo cual, pues como ustedes saben, nos genera ahí un escenario de labor muy importante de cara al futuro próximo en el tribunal y en todas las autoridades electorales en realidad que van a participar en la organización de esa elección. Sí, esta es una pregunta fundamental y muy importante y que no tiene una respuesta clara todavía en nuestra jurisprudencia, al menos en lo que hace el Tribunal Electoral, ¿no? Pero que ya se encuentra una primera determinación legislativa en el caso del Estado de Coahuila, y que es la necesidad de que el próximo candidato a gobernador candidata a gobernadora sea una mujer, hablando de una alternancia en el género ya, digamos, consecutiva o sucesiva en el cargo de gobernador, ¿no? Por supuesto que si me preguntan a mí, yo creo que si el legislador consideró, en el caso de Coahuila, que esta tenía que ser la regla a seguir, hablando de su elección de una gubernatura, ha sido soberanamente establecida esa decisión por el legislador democrático coahuilense. En ese sentido, siendo esa la regla, ¿no?, me parecería a mí que la disyuntiva se encuentra en si debe llevarse a cabo o no en la elección próxima, ¿no? Y si somos, digamos, partidarios de que se debe llevar hasta las últimas consecuencias, yo le pondría así mejor, si tenemos que llevar hasta las consecuencias necesarias al principio de paridad, necesariamente habría que pensar en una restricción legítima a la candidatura de un hombre al cargo de gobernador en el Estado de Coahuila. El legislador constitucional local estableció que fuera una candidata mujer la próxima y parecería que entonces hay una restricción legítima a que los hombres tengamos que esperar, los candidatos potenciales a gobernador del Estado de Coahuila, a una oportunidad sucesiva, ya que se haya agotado precisamente que se haya agotado la elección de una mujer como gobernadora, ¿no? Por supuesto, hasta donde yo tengo entendido, esto ha sido motivo de o tiene que ser motivo de una decisión jurisdiccional, y seguramente podría llegar, ¿no?, algún asunto relacionado con estas cuestiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta donde conozco, no existe todavía ese criterio, pero vamos a ver si esto llegará y entonces la Sala Superior tendrá que decidir en consecuencia. Lo único que diría es que
tendrá que ser consecuente con su línea jurisprudencial, en donde ha elaborado en torno a la paridad en la ocupación, en la integración de cargos públicos. Incluso también la Sala Superior ha generado precedentes relacionados con el respeto al principio de paridad en gubernaturas de los estados, si bien en otro programa específico, que fue si debería o no haber una presencia paritaria de candidatos, hombres y mujeres, con independencia de que se trate de cargos unipersonales. Es decir, que los partidos presenten por igual candidatos a gubernaturas de los estados, mitad, 50% hombres y 50% mujeres, lo que sucedió con motivo de una decisión de la Sala Superior, muy polémica, eso es verdad, en el proceso electoral pasado. La Sala Superior determinó que en efecto los partidos estaban obligados a esta estructuración de candidaturas paritaria, aunque fueran cargos unipersonales, y por eso se consiguió, ¿no? Digo, no es por eso, pero es un factor detonante de que actualmente tengamos más gobernadoras que antes del proceso electoral del 2021. Con lo cual, si seguimos una línea de precedentes de la Sala Superior en ese sentido, habría que hablar de una racionalidad en este tema, ahora mucho más específico relacionado con la alternancia de género en la ocupación de un cargo como lo es el más importante que pueda tener la administración pública de un estado. Bueno, ahí en el EDOMEX, en el Estado de México, había que ver porque la razón por la cual se está generando un precedente en Coahuila es porque el propio Poder Reformador coahuilense lo estableció en su Constitución local. Sin embargo, es muy buena pregunta pensar en si esto se genera por una norma positiva en Coahuila, el precedente que se generara, estamos pensando aquí ya en un porvenir jurisprudencial incierto, ¿no? Si se generara un precedente de este tipo, avalando una norma de alternancia en Coahuila, esto funcionaría también con un impacto hacia el Estado de México, aunque en el Estado de México no se prevea en su Constitución local. Es una muy buena pregunta y yo creo que el precedente ayudaría a impulsar un criterio como este para que se replique en otros estados. Pero nos encontraríamos con un elemento diferenciador, y que es que el legislador, en el caso del Estado de México, digo, ahí no estoy informado al 100%, pero no, hasta donde sé, no tiene una norma similar a la que se estableció en Coahuila. En ese sentido, el precedente judicial podría motorizar una dinámica de alternancia y creo que sería, pues, por supuesto, benéfico para las elecciones que pudiesen venir en el futuro en los estados. Ahora, como mencioné hace un momento, la Sala Superior ya tiene precedentes en el sentido de que los partidos tienen que presentar 50 y 50% candidaturas como candidatos y candidatas a las gubernaturas de los estados. Como el próximo año tenemos 2 elecciones a gobernador, también entraría en juego ese argumento, ¿no? En el sentido de que, al menos a nivel candidatura, los partidos tendrían que presentar candidatas mujeres en un estado y con eso también podrían presentar candidatos hombres en el otro estado. Pero, insisto, esto es a nivel de candidaturas. A nivel ya de ocupación de género, para asegurar el género, habría que ver esa combinación de factores que permitan una paridad en estas 2 elecciones que tendremos el próximo año, ¿no? La gran dificultad en este tema se va a presentar, sin lugar a dudas, en la elección del 2024, porque es una elección masiva, múltiple, y vuelve a ser la elección más grande de la historia de nuestro país, por encima de las que hemos pasado en los últimos procesos electorales. Por lo tanto, ahí sí, digamos, va a ser un escenario realmente complejo, pero tenemos bases para pensar en que el tema de género va a ser un tema fundamental y central para la integración de los órganos que van a tener que esperar una elección popular al respecto. Muchas gracias, doctor. No sé si hubiera alguna otra participación o intervención de las y los colegas que hacen favor de acompañarnos. Parece que, doctor, hemos agotado entonces las participaciones que se tenían. Pues agradecerle encarecidamente por su disertación, por la respuesta a estas preguntas.
Muchísimas gracias, doctor Herrera. Al contrario, muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia, por su atención. Y bueno, quedamos nosotros, por supuesto, abiertos, ya sea en las redes de la Escuela Judicial Electoral, en las redes propias, con muchísimo gusto vamos a estar interactuando. Y bueno, a los que me encuentre por ahí en los cursos que tenemos en el Centro de Estudios Jurídicos, por supuesto que nos vamos a ver por ahí también. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al Centro de Estudios Jurídicos Carbonell por habernos abierto las puertas. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su atención, por sus participaciones. Como lo comenta nuestro distinguido ponente, estamos para servirles a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral y físicamente. Que tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias.